Este conflicto, lo que nos acaba de contar Andrea, lo que hemos contado al inicio, el bombardeo, la muerte de los líderes, parece lejano, parece que está al otro lado, por ¿no? otro lado. Muy lejos, que lo está geográficamente hablando, pero tiene un impacto en el Perú y en el mundo en realidad, Ajá. ¿no? Hay un impacto que va más allá del líder o de la muerte en sí de estas personas. El impacto es estrictamente económico Ya. y es algo que es muy probable que lo sintamos en los próximos días Uy. en nuestros bolsillos, así que ojo, pasa la voz, si estás conectado y quieres que alguien más se entere de esto, ojo, puede haber un impacto importante en el país. ¿Por qué? Ujú. Porque Irán es un lugar clave para el pase de petróleo en el mundo. Ya. En Irán hay un lugar que se llama el Estrecho de Hormuz, Ya. que es un pequeño espacio en el mar. Ese estrecho es clave para el paso del 20% del petróleo que circula en el mundo, que se produce. 20% es un montón. 20%, o sea, Un montón, sí. exactamente. 1 de cada 5 barriles, digamos, en Ya. el mundo pasa por ese estrecho, Ya. necesariamente. Entonces, tener el control de ese estrecho es importante para Estados Unidos y para cualquier país. Ujú. Entonces, si se paraliza el pase en ese lugar, vamos a estar hablando de un problema de abastecimiento de petróleo en el mundo. Eso es lo primero. Lo segundo es la reacción que ha tenido el mercado. ¿Qué Ya. ha pasado? El bombardeo ha sido el fin de semana, Ujú. ¿no? Y lo primero que ha respondido en el mercado justamente es el precio del petróleo. Ujú. El precio del petróleo ya había subido ligeramente. Ahí vemos en imagen el estrecho de Hormuz. Me encanta, me Perfecto. encanta. Mejor equipo. En ese espacio pasa el 20% del petróleo del mundo. Ya. Es un montón. ¿Ya? Es bastante. ¿Ya? ¿Qué ha pasado el fin de semana? Que el mercado ha reaccionado y el petróleo ya subió. El día viernes, mientras estaban todavía en conversaciones entre Irán y Estados Unidos, antes de que escale esto a conflicto, ya hubo un incremento. En el mundo, para que más o menos tengamos claro, hay 2 precios de petróleo de referencia. Uno, le dicen el petróleo Brent. ¿Ya? Ya. El petróleo Brent es el petróleo que usualmente se cotiza a nivel internacional, que es el precio del petróleo que transita por este lugar, ¿no? Ujú. Que se produce en la zona de los Emiratos Árabes, ¿no? Donde está Irán, donde está Irak, donde está Arabia Saudita, está el petróleo Brent. Ya. Ya, ese petróleo es referencia para Europa, para Asia, ¿no? Y hay otro precio que se llama el petróleo WTI. Ya. Que es es el de referencia de Estados Unidos. Estados Unidos tiene su propio precio de Petróleo, referencia, ya. que es su precio de referencia, Ah, ok. que es el WTI. Ambos están ligados porque la producción de ambos de alguna manera vienen del mismo lugar en algunos casos, aunque Texas es uno de los principales productores, por eso es que tiene su propia referencia. Ambos han subido. El petróleo Brent, que digamos es el de referencia de gran parte de Asia y de Europa, cerró el viernes por encima de los $73 el barril. Ya. Ya se había incrementado. Después de los ataques, el precio del barril actualmente subió hasta cerca de los $80. Hasta los reportes que vimos hace un rato, se había movido, había superado los $80 y ahora está en 78. Ok. O sea, hay un incremento de cerca de 8% solamente de un día para otro. Un día para que bastante. Entonces es bastante. Ujú. Una situación similar es la que se vive en Estados Unidos con el petróleo WTI, que es la referencia en Estados Unidos. Ese precio de petróleo también ha subido Ya. de un día para otro, que se ha impactado y ese ha subido un poquito menos, 7%, pero también ha subido. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque el Perú es importador de petróleo. Ujú. Nosotros no producimos muy poco petróleo, importamos y refinamos. ¿De dónde importamos principalmente? De Ecuador y de Estados Unidos. Ok. Y nuestro precio de referencia es el WTI. WTI, ajá. Ese es el que usamos como referencia. Si ha subido 7%, Uy. y según cómo escale esto y cómo vaya en las próximas semanas, puede haber un incremento mayor.
¿Qué Ok. significa esto? Que si importamos un combustible, un petróleo más caro, que es con lo que se procesa, si se produce la gasolina, y no, principalmente la gasolina y parte del gas también, porque influye el precio como un derivado del petróleo, lo que vamos a ver probablemente, y que ahora lo vamos a confirmar, síganos en la página web de Economía, rpp.p en la sección de economía, que Cherry. vamos a hacer hoy día todo el análisis del impacto que va a tener. Es muy probable que en los próximos días veamos incrementos en el precio del combustible. O sea, por ejemplo, En los grifos. claro, cuando vayas al grifo a tanquear tu carrito, ya no Exactamente. te podría costar más de lo normal. Es muy probable que haya un precio ligeramente mayor. ¿Cuánto? Ahora vamos a ver qué tanto puede ser el impacto durante el día. Lo inicial es que el precio del barril de petróleo ya subió. Ha subido 8%. Había una respuesta, hay una entidad internacional que es la OPEP, que es la Organización Internacional del Petróleo, donde están los principales productores del mundo. Justo tuvieron una reunión el día de ayer. Ya los más grandotes agarrados se reunieron y dijeron, oye, ¿y ahora qué hacemos? Entonces dijeron, vamos a incrementar la producción, ¿no? Para que haya más petróleo y por cantidad tratar de equilibrar el precio y el precio no se dispare tanto. Claro. ¿Por qué? Porque en esta época, recuerden, en Europa, en la zona norte, en el hemisferio norte, es invierno. Estados Unidos, en toda la zona norte, es invierno. Y el consumo se reduce porque la gente no sale mucho, no sale, entonces el consumo de combustible se reduce, por lo tanto, la OPEP dice, en esta época vamos a reducir la producción. Entonces, reduciendo la producción, de todas maneras hay un incremento en el resto del mundo. No lo siente tanto quienes no usan tanto en el hemisferio norte, pero sí en la parte de Sudamérica. Claro. Entonces, ¿qué han dicho? En el hemisferio sur, para ser más exactos. Entonces, lo que ha dicho ayer la OPEP es, vamos a incrementar la producción en el mes de abril, principalmente, para tratar de equilibrar y si pasa algo, el precio no se dispare tanto. Entonces, por ahí va la respuesta que se ha dado a esta situación desde los productores de petróleo. Claro, y que de todas maneras podría impactarnos, y que va a impactar de todas maneras, ya sea a cuando vas a taquear tu carro a quienes tienen carro, pero también en los pasajes tal vez, en ¿no? los pasajes, en el transporte, en el flete de los productos alimenticios. Recordemos que todos los camiones, el transporte pesado, el transporte de carga utiliza combustible. Claro. Entonces, combustible más caro lo trasladan al flete y eso impacta en el precio de los alimentos. Claro, y la mayoría de alimentos a la capital vienen por tierra también, pues, ¿no? Es una cadena. Entonces, es una cadena que de alguna manera va a venir por ahí el impacto del precio del petróleo hacia el país. O sea, si bien el conflicto está geográficamente lejos del Perú, lo que está cerca y lo que nos puede impactar es directamente el bolsillo de la gente. Es nuestro bolsillo, ¿no? Transporte más caro, flete más caro, posibilidad de tener alimentos más caros. Y en un momento en que hay temporada de lluvias, donde tenemos un niño que puede afectar la transitabilidad de las vías. Entonces estamos aquí en un momento en que se puede complicar de alguna manera el bolsillo de las personas. Exacto, te voy a seguir preguntando más sobre este tema porque sí es importante saberlo, porque de aquí durante esta semana probablemente veamos justamente las acciones que se podrían tomar, incluso, ¿no? A nivel de los ministerios también, ver de alguna manera. Pero antes de eso, antes que nos gane el tiempo, y